la Biblia y después comenzamos con la exposición del mensaje. Bendito Padre, en el nombre de Jesucristo nos acercamos delante de ti en esta mañana con el corazón afligido, agobiado por toda esta circunstancia en que está viviendo en nuestra nación, y no solo en nuestra nación, sino en el planeta Tierra en general. Señor, las autoridades, para bien o para mal, hacen sus esfuerzos, aplican sus estrategias, fomentan, Señor, los protocolos, pero en nuestro país esta semana se viene dando un ascenso, o al menos eso es lo que las noticias o los medios de comunicación comunican a la población. Señor, también esta semana la cantidad de muertos va en incremento, va incrementándose más y más, a tal punto de que el gobierno se ha visto en la necesidad de tener que aperturar la cuarentena focalizada en algunas regiones, y aquí en Lima ya hay una discusión, Padre, que se quiere hacer esto. Y Dios mío, y esto en lo personal, como siervo tuyo, me contrista, me angustia, me aflige, Señor, por las personas, por las familias, Señor, que están perdiendo sus familiares y que tienen familiares enfermos y que tienen, Señor, que comprar oxígeno, y el oxígeno está escaso y está caro. Señor, entonces traemos esta petición delante de ti en esta mañana y queremos que a través de tu palabra nos puedas a ayudar, a animar, Señor, en qué debemos poner nuestra esperanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que uses mi vida como un medio, como un mensajero para hablarles a las personas en esta hora. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Vamos a leer una vez más Segunda de Reyes, el capítulo 20, los 11 primeros versículos. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu corazón, tu oración, y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga, y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. ¿Qué encontramos aquí? Un rey que está agonizando. Un rey que está agonizando. ¿Sabía usted que la muerte nos llega a todos, aun cuando no estamos preparados? ¿Sabía usted que solo los que estamos preparados para morir estamos preparados para vivir? Y realmente, ¿quién quiere morir siendo joven, teniendo fama y teniendo poder? ¿Quién quiere morir? ¿Quién de ustedes no le tiene miedo a la muerte? ¿Quién de ustedes?
no le tiene miedo a la muerte. Como dijo el gran pensador Mark Twain, el miedo a la muerte se debe al miedo a la vida. Un hombre que vive plenamente está preparado para morir en cualquier momento. Un hombre que vive plenamente está preparado para morir en cualquier momento. Sin embargo, esto no es la realidad en la historia del rey que agoniza, aquí en el texto que nosotros acabamos de leer. Esta es la verdad que yo quiero comunicarles en esta mañana. La muerte nos llega a todos, estemos o no preparados, mas en Dios hay esperanza de vida. Entonces quiero que pienses en esto. Gracias. La muerte nos llega a todos. Estés preparado o no estés preparado, la muerte va a llegarnos. Y estamos nosotros observando todos los días, todas las semanas, gente está muriendo. No importa si son niños, si son adultos, si son ancianos, si son viejitos. La muerte nos llega a todos. Estemos o no estemos preparados, pero la muerte llega a todos. Mas en Dios hay esperanza de vida. En Dios hay esperanza para vivir aquí y después de aquí. En esta mañana quiero mostrarles 3 aspectos. El rey que agoniza recibe una mala noticia. Este rey se aferra a la vida y de parte de Dios recibe una buena noticia. Entonces el rey que agoniza, porque está enfermo de muerte, nos dice el texto, él va a recibir una mala noticia. A continuación, cuando él recibe esa mala noticia, él va a aferrarse a la vida. Se aferra profundamente a la vida y luego recibe una buena noticia. Entonces, ¿cuál es esa mala noticia que el rey recibe? ¿Cómo reacciona el rey frente a esa mala noticia? ¿Y en qué consiste la buena noticia que él recibe al final del párrafo que nosotros hemos leído? Entonces, permítanme explicarles. ¿Cuál es la mala noticia que este rey recibe? El rey que agoniza recibe una mala noticia. El versículo 1 dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Es una manera de decirnos en este libro, en esta historia, que Ezequías estaba grave. La enfermedad que él tenía era muy grave. ¿En qué consistía su enfermedad? Aunque este relato se escribe en Segunda de Crónicas y también en Isaías, el capítulo 38, no nos dan una especificación en qué consistía la enfermedad. Pero lo que sí nos queda claro, por el diagnóstico que ellos usaron, por el remedio que usó Isaías, que tomó una masa de higos, que era una especie de una llaga o de una herida en alguna parte de su cuerpo o en los pies, dicen algunos. Pero el asunto era que él, siendo rey, él tenía los médicos más poderosos o más famosos de ese momento a su mando. Él tenía cada rey tenía una corte de médicos que estaban ahí al lado de él. Entonces, uno puede entender que él estaba recibiendo tratamiento, que él estaba recibiendo medicamentos y los mejores medicamentos, siendo él rey. Entonces, sin embargo, porque el texto no dice que cayó enfermo de muerte, los tratamientos que él estaba recibiendo no estaban haciendo efecto en el cuerpo de este rey. Ahora, él tenía esposa. ¿Cómo usted cree que se sentía su esposa? Al ver que el rey iba empeorando y empeorando. Tenía amigos, tenía todo un equipo de trabajo con quien él trabajaba allí, de tal modo que él está afligido, está agobiado y su diagnóstico es reservado, diríamos, para nuestra época. Parecido al caso de este rey, encontramos el caso de una mujer en Marcos capítulo 5. Nos dice que una mujer de la multitud que hacía 12 años, que sufría una hemorragia continua, había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se iba poniendo peor. Entonces, esta es la situación. Y probablemente esta es la situación de ustedes que me están escuchando.
Probablemente esta es la situación de muchas personas, de sus familiares, que están empeorando, que están cada vez empeorando, y los costos de la medicina se van elevando y las medicinas se van escaseando. Entonces, el panorama para este rey no es alentador. La perspectiva de vida para este rey no es alentador. Y en esa circunstancia, él recibe la visita de un profeta, del profeta Isaías, o del mensajero de Dios. Un profeta era un mensajero, era alguien a quien Dios enviaba en la antigüedad o en el Antiguo Testamento para comunicar lo que le iba a pasar a las personas. Era como una especie de entregar los mensajes o los diagnósticos a las personas. Y en el libro de los Reyes podemos ver muy a menudo cómo es que Dios envía constantemente profetas y mensajeros a decirle a los reyes y a la gente lo que iba a venir. Pero como sabemos, la gente y los reyes muchas veces no creen. Dicen que los profetas están locos, como hoy también lo dicen que están locos. Dicen que los profetas exageran, como hoy también dicen que los profetas exageran. Pero el hecho que la gente piense de esa manera no quiere decir que Dios no envía a sus mensajeros. Y este es el caso. Él recibe la visita inesperada de un profeta, el profeta, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, el gran profeta Isaías. Y este profeta no tiene buenas noticias para darle. Este profeta no llega con unas noticias alentadoras. Alguien le comunica al rey, le dice al rey: ¿sabes qué? El profeta Isaías está en el patio y quiere verte porque tiene un mensaje de Dios para tu vida. El rey, tal vez pensando en su momento, ¿qué vendrá a decirme Isaías? ¿Qué querrá comunicarme Isaías? Hay incertidumbre en su mente de este rey, pero también el profeta traga la saliva porque lo que tiene que decirle no es algo que Ezequías está esperando. La visita del profeta para entregar la noticia de Dios, ¿no?, que le envía como mensajero a este rey, le dice: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir y no te recuperarás. ¿Cree usted que esa es una noticia fácil de dar? No es una noticia fácil de dar. ¿Cree usted que el profeta se siente cómodo diciendo esto? Tampoco el profeta se siente cómodo. Me imagino que Isaías hubiera preferido no ir a decirle al rey. Él hubiera preferido de ningún modo acudir al palacio para explicar o para decir esta situación al rey. Sin embargo, era su deber decirle al rey. Es parecido al deber que tienen los médicos. ¿No cree usted que para los médicos es sencillo y es fácil decirle a la gente, darle un diagnóstico de esta manera? No es fácil de entregar esta noticia. Esta noticia, mis amigos, se sigue repitiendo en todos los tiempos, en todas las épocas, a lo largo de la historia y en todas las culturas hasta el día de hoy. Se sigue recibiendo tratamientos para las enfermedades y muchas veces no hay mejoras. Las enfermedades empeoran. Y un día, mientras estás hospitalizado, el médico, con mucho dolor para él y mucho pesar, te tiene que dar esta noticia: vas a morir. El cáncer no retrocede. El coronavirus ha hecho mucho daño en los pulmones y en tu corazón. No vas a sobrevivir. O le tienen que decir a la familia: tu familiar va a morir. No se puede hacer nada. Lo hemos intentado todo. Y los médicos, tal vez con una tristeza y un pesar en su cara, dicen, y te tocan el hombro y dicen: lo siento mucho. Siento mucho. Hice todo lo que estuvo en mis manos, dice el médico. Si eres creyente, ora, ya que solo un milagro lo puede sanar. Busca a Dios tal vez en oración. Solo Dios puede hacer milagros. Yo soy médico y los médicos no hacemos milagros. Lágrimas de angustia y dolor caen por tus mejillas. Miras a un lado, miras al otro buscando una respuesta. Respiras profundo y gritas: no, Dios, ayúdame. No quiero morir. O los familiares dicen y expresan su pesar: es muy joven aún. Tiene hijos pequeños.
Es una buena persona. Dios mío, él no merece morir. Pero querido, la muerte nos llega a todos. Estemos o no estemos preparados. Mas como los médicos lo reconocen, más en Dios hay esperanza de vivir. Esto que yo les explico aquí es algo que hemos vivido con mi esposa en carne propia. Hace unos 5 años atrás, mi suegra, la mamá de mi esposa, tuvo un accidente de moto. Ella había ido a visitar a uno de sus hijos y mientras regresaba a casa, un hombre ebrio en una moto lineal le pasó por encima a mi suegra. Mi suegra entró en estado de coma y tuvo que ser hospitalizada en el Hospital Regional de Chiclayo. Y ahí estuvo agonizando y por 8 días ella estuvo agonizando. Entonces, con mi esposa tuvimos que inmediatamente nos dieron la noticia junto a mi hija irnos a Chiclayo para acompañar a la familia. Y estábamos ahí, teníamos la esperanza de que viva. Pero una madrugada, yo recuerdo mientras estaba ahí en el hospital con mi esposa, el rostro de mi esposa triste, desencajado, agobiado, mi rostro, mi suegro, mis cuñados. Entonces sale el médico. Mi esposa con su tristeza va y le habla al doctor y le dice: doctor, ¿cómo está mi mamá? Mi mamá se va a mejorar, se va a poner bien. El doctor vuelve y mira, y puedo yo recordar los ojos del médico. Un hombre alto, de tez clara, y la mira y le dice: señora, su mamá no va a mejorar. La medicina y los médicos no hacemos milagros. Unas lágrimas cayeron del rostro de mi esposa, de sus ojos, mojaron sus mejillas. Yo tuve que tragar la saliva y tener que abrazarla. Esta escena, amigos, se repite constantemente. Esta es una escena que hoy estamos viviendo. El día de ayer, un amigo mío, un pastor amigo mío, tuvo que enterrar a su hija joven, dejando 3 niños en la orfandad. Esta es una escena que no podemos evitar. La muerte es algo que nos llega a todos. Estemos preparados o no estemos preparados, la muerte va a llegarnos. Y aquí estamos viendo la historia de un rey. No es un indigente, no es una persona que de escasos recursos, no es una persona que no tiene acceso a medicamentos, es el rey de Jerusalén, es el rey de Judea, es uno de los reyes más poderosos e influentes. Y no es anciano. ¿Sabes qué edad tiene este rey? Este rey es joven, tiene 39 años. Es joven. Él es joven y a su corta edad ha logrado tener éxito, es uno de los reyes exitosos, tiene fama, tiene dinero, pero la vida se le está yendo. Ha llegado el momento de partir y le tienen que dar esta noticia. Y esta noticia se está repitiendo una y otra vez en nuestra actualidad. Una y otra vez los médicos, me imagino, tienen que salir o coger el teléfono y llamar a la familia y decir: tu familiar acaba de fallecer. ¿Te imaginas las lágrimas? Finalmente llevé a mi esposa a descansar y cuando ella estaba tratando de descansar, eran las 2 o 3 de la mañana. Llaman uno de mis cuñados para decirme: Ismael, mi mamá acaba de morir. Es triste, ¿no es cierto? No importa la edad que tengas, la muerte nos llega a todos. Estemos o no preparados. Ahora, pero el mensaje de Isaías no solamente era: vas a morir, sino que le estaba dando una recomendación. La recomendación le dice: ordena tu casa. Ordena tu casa. Ordena tu casa. Esta expresión ordena tu casa significa arregla todos tus asuntos familiares más importantes que tengas. ¿Y tú, que me escuchas, no tienes asuntos familiares que arreglar con nadie?
¿Tienes o no tienes asuntos familiares pendientes que arreglar? ¿Cuándo piensas arreglarlos? ¿Todavía los vas a posponer? Muchas veces tú dices, aún no ha llegado el tiempo. Todo a su momento. Y una y otra excusa pones para sentarte a arreglar tus problemas familiares, ya sea con tu esposa, ya sea con tus hijos, ya sea con los vecinos, ya sea con tu prójimo, o los problemas laborales con tu jefe o con tu empleado. ¿No tienes tus problemas que arreglar? ¿No tienes conflictos que arreglar? ¿Qué estás esperando? ¿Que llegue un mensaje del médico con un diagnóstico irreversible? ¿Que te diga te queda pocos días de vida? ¿Tienes una enfermedad incurable? ¿Sabes, querido? Yo he visto y le he pasado en este tiempo personalmente, cuando las personas son hospitalizadas por esta enfermedad por esta especie de virus, de pandemia que vivimos. Es una enfermedad letal, en 3-4 días se va. Mis amigos han muerto en 3-4 días. Estaban bien, sanos, caminando, y de pronto en 4 días los tuvieron que hospitalizar y luego fallecieron. Entonces, ¿qué estás esperando tú para que te sientes a hablar con tus hijos? ¿Qué estás esperando tú para que te sientes a conversar con tu papá, con tu mamá, con ese hermano que hace tiempo que no lo llamas, con esa hermana que tienes lejos y no levantas el teléfono y le llamas para preguntarle cómo está y te sientes resentido porque peleaste por la herencia o porque te negó tus derechos y estás distanciado de tus seres queridos, estás distanciado de tu familia, estás alejado, estás resentido, tienes un familiar en provincia y no lo llamas y no te interesas por él? ¿Qué estás esperando para ir a arreglar tus asuntos familiares? Esto le dice, arregla tus asuntos familiares. ¿En cuántos días iba a morir el rey? En 3 días. Arregla tus asuntos familiares. Mis queridos amigos, no todos tenemos la oportunidad ni la bendición de Dios de que se nos comunique el día que vamos a morir. Muchas veces la muerte llega de una manera inesperada. Tal vez sales de tu casa diciendo, bueno, en la noche regreso, y no regresas. Un carro te pasa por encima, como fue el caso de mi suegra. O a un borracho te pasa por encima, o una bala perdida llega y te mata, y te deja en estado de inconsciencia, y no hay marcha atrás. ¿Por qué tienes que esperar estar en una situación de agonía para que recién tengas que arreglar tus asuntos familiares? Es decir, este rey se había dedicado tanto tiempo solo al trabajo y al tener fama y al tener dinero y amasar dinero y a sus proyectos de vida, que había descuidado su casa, había descuidado sus asuntos familiares. Ahora, ¿con quién tenía que arreglar sus asuntos familiares? Hijos no tenía. Tenía esposa, pero no tenía hijos. Entonces es probable que él estaba resentido con sus hermanos, estaba resentido con sus parientes, con sus cuñados, con sus suegros. Tenía asuntos pendientes que arreglar. Mi querido amigo, no vivas sin arreglar tus asuntos pendientes. Arregla tus asuntos pendientes. Si tienes que perdonar a alguien, ve y perdona a esa persona. Si tienes que pedirle perdón a alguien, ve y pídele perdón a esa persona. No esperes estar agonizando, estar intubado, estar en la unidad de cuidados intensivos en un hospital, estar allí para que recién dígale a mi mamá que venga porque tengo que perdonarle, dile a mi hermano que venga porque quiero reconciliarme con él. No tienes que estar esperando ese momento. Hoy es el tiempo que tienes la oportunidad de arreglar tu vida con los tuyos y de expresarles que los amas, que los quieres, que los extrañas, y coger el teléfono o el celular y decir: hermana, te quiero, hermano, te amo a la larga distancia, tal vez no puedo verte, pero quiero que sepas que estoy pensando en ti, que me acuerdo de ti. Si tuve algo que te hice, perdóname, por favor. ¿Qué te cuesta hacer eso? Sencillamente, ¿qué te cuesta? Es que el orgullo de nuestro corazón, la soberbia de nuestro corazón nos hace creer que somos mejores que los demás y venimos posponiendo y posponiendo el arreglar nuestros asuntos familiares. Y no sabes, querido, que la muerte nos llega a todos, estemos o no estemos preparados, mas en Dios hay esperanza de vida. Arregla tu casa, porque no vas a vivir.
y no, y así como Isaías tuvo que atragantarse y respirar profundo para entregar este mensaje, es algo que yo estoy sintiendo en este momento. Muchos de los que están internados no van a vivir. Muchos de los que están graves no van a salir. No van a salir. Y tal vez no tienen la oportunidad ni siquiera de escuchar lo que estamos diciéndole ahora. Y están allí luchando, pero no van a salir. Este es el caso del rey Ezequías. Entonces no te olvides, mi amigo oyente, la muerte nos llega a todos, estemos o no preparados. Mas en Dios hay esperanza de vida. ¿Qué impacto hizo el mensaje de Dios al rey Ezequías a través del profeta Isaías? ¿Cuál fue el impacto que ocasionó en él? El texto dice en el versículo 2, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Es obvio. ¿Cuál era el problema que lo agobiaba más? ¿La muerte a una edad joven? ¿O morir sin tener un hijo para que continúe su nombre? Ahora, al ser rey y al morir sin tener un heredero, él sabía que iba a haber una guerrilla interna para ver quién ocupa el poder. Entonces, ¿qué era que lo agobiaba más? Esta historia, mis queridos oyentes, nos muestra la acción de Dios en la historia y la relación que Dios tiene con el pueblo y con la humanidad. También esta historia que está colocada aquí, está colocada para enseñarnos que el camino a la prosperidad y el camino a la bendición depende de la obediencia a la ley de Jehová, a lo menos en el Antiguo Testamento. Es por eso que él ora de esta manera, es por eso que él dice, en su oración hay tres partes. Él dice en su oración, he andado delante de ti en verdad. Quiere decir, está diciendo, he sido un hombre confiable, no he adorado a otros ídolos, no he ido detrás de la idolatría como su padre acá sí lo había hecho. Luego él dice, yo he vivido con un corazón íntegro. Está diciéndole, Señor, he sido un hombre piadoso y he hecho las cosas que te agradan. Una manera de decir, he hecho lo bueno delante de ti, Señor. Y llora amargamente. Pero ¿qué está realmente diciendo él? Él está diciendo esto. Oh Dios, consérvame la vida. Consérvame la vida, Dios. Eso es lo que él está diciendo. Oh Dios, consérvame la vida para continuar viviendo en la verdad, para continuar viviendo en integridad de corazón y para seguir haciendo lo bueno delante de tus ojos. El texto nos dice, nos da detalles de la oración. Él vuelve su rostro a la pared, a esa pared blanca del palacio donde él vivía. Vuelve su rostro y con sus lágrimas, y tal vez vuelve su rostro para concentrarse, para tener un poco más intimidad y para llorar y tal vez no sentir la vergüenza de que su esposa está viéndolo ahí, recibiendo la noticia, sus familiares están ahí. Vuelve su rostro y mirando a la pared, ahí susurra y llora, y entre sus lágrimas él gime y dice, yo no quiero morirme todavía. No quiero morirme. No quiero morirme. ¿Y a dónde apela él para que siga viviendo? ¿A dónde apela? En el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, la base para la justificación era la obediencia a la ley dada por Dios al pueblo a través de Moisés. Esta es la razón por la que el rey ora de esta manera. Por eso es que le está diciendo, acuérdate, yo viví en integridad, yo hice lo bueno, yo fui buena persona, Señor, yo fui buena persona. Acuérdate, Señor, porque Él está apelando, en otras palabras, Él está diciendo, yo he sido obediente, yo he cumplido todo lo que Moisés nos mandó a decir, Señor, y tengo 39 años. ¿Cómo voy a morir, Señor, a esta edad? No, Señor, yo no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. Uno puede pensar que este tipo de oración
basada en la ley, para ellos estaba bien, pero para nosotros la base de nuestra justificación no está en la obediencia a la ley, sino que la base de nuestra justificación está en nuestro Señor Jesucristo, ya que Él es el único que obedeció la ley. Mateo capítulo 5 versículo 17, Jesús mismo lo afirma: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir la ley. De allí que cuando tú y yo oremos y vayamos al Señor en oración, hay que ir no basado en nuestra conducta, no basado en nuestras buenas obras o nuestro comportamiento que hemos hecho, sino vayamos a hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no basemos nuestra obediencia o nuestra justificación en la ley, ya que Romanos capítulo 3 versículo 20, el apóstol Pablo nos dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Por esto nosotros no debemos orar como lo hizo el rey agonizante hoy. No ores de esa manera. Nosotros tenemos que orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 14 versículo 13 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, ya que ahora ustedes no son justificados por obedecer la ley, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Entonces, si tú estás teniendo una circunstancia como la del rey, si tú estás viviendo de esa manera, por favor, no vayas a orar diciendo: Señor, yo soy buena persona, yo soy joven todavía, Señor, apelo a mis buenos actos que yo he hecho, déjame vivir. No, debes ir a Dios a orar, decir: Padre, vengo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien ha cumplido la ley, quien murió por mí en la cruz, y en el nombre de Jesús yo voy a pedirte. Y presentas tu petición. Es de esa manera como nosotros, la Biblia nos enseña que de nosotros tenemos que orar. Ahora, ¿también crees tú que debes aferrarte a la vida? Si Dios decide llevarnos, ¿crees tú que debes aferrarte a la vida como este rey se aferró a la vida? ¿Crees que está bien que debemos aferrarnos a la vida con uñas y dientes? Jesús nos responde en Mateo capítulo 10 versículo 39: si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Entonces, mi querido hermano y amigo, ¿cuál es la razón por la que este rey se está aferrando a la vida? ¿Cuál es la razón por qué este rey, a pesar de que sabe que ha llegado su momento de partir de este mundo, él no quiere, él se aferra, él se agarra y dice: Dios, él ora y le pone este argumento a Dios: he cumplido la ley, he cumplido y yo no merezco morir? ¿Cuál es esa razón? En Segunda de Crónicas, el capítulo 32, el versículo 27, donde se narra también esta historia, encontramos la respuesta. Nos dice así el texto: Ezequías era muy rico y altamente honrado. Construyó edificios especiales para guardar sus tesoros, plata, oro, piedras preciosas y especies, así como los escudos y los otros objetos de valor. ¿Qué era Ezequías? Muy rico. ¿Por qué se aferraba a la vida? ¿Era joven? ¿Por qué se aferraba a la vida? Era su amor por las riquezas, la fama que había logrado, los bienes de este mundo. Ay, amigo querido, cuando amas tanto la riqueza, cuando amas tanto los placeres de esta vida, cuando tu corazón ha sido atrapado y aprisionado por las cosas materiales de este mundo, es que te aferras a la vida. Y aunque digas que lo hago por mis hijos, lo hago por mi familia, lo hago por mi papá, realmente Ezequías estaba aferrando a la vida porque en su corazón amaba las riquezas. De allí que el Señor Jesucristo dice: no hagáis riquezas en la tierra, donde los ladrones lo roban, donde las polillas lo corrompen. Antes bien, haced riquezas en el cielo, porque allí los ladrones no van a entrar a robarlo, allí las polillas no lo corrompen, porque donde está tu tesoro,
tesoro, allí está tu corazón. Mi querido amigo, el corazón sigue al tesoro. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Como el tesoro de Ezequías estaba aquí en la tierra, él no quiere irse de la tierra. Así es todo hombre que pone su tesoro aquí en la tierra, que vive solamente para hacer cosas materiales, descuidando a su familia. No importa peleándose con su familia, no importa peleándose con su prójimo, no importa peleándose con los suyos, pero lo que él quiere es hacer bien, es tener posiciones y más posiciones, y está infestado y afectado por el materialismo, lo que lo lleva a aferrarse a la vida a Ezequías, y le pide con lágrimas: no quiero morir todavía, soy joven, soy rico, no quiero morir, Señor, déjame seguir viviendo. Él dice: yo quiero seguir viviendo para hacer la verdad, para vivir en integridad, pero realmente eso no era verdad. Realmente él quiere seguir viviendo para seguir disfrutando de sus cosas y seguir teniendo más poder, seguir ejerciendo poder, seguir amasando más fortuna. No merezco morir. Pero mira lo que dice el cronista en Segunda de Crónicas, el capítulo 32, el versículo 24, dice: Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció en su corazón. ¿Te das cuenta? El problema, porque él no quería morir, estaba en su corazón. El orgullo, la arrogancia, aferrado a las cosas materiales. Claro, si tú tuvieras toda la riqueza, la fama y los bienes como tiene este rey moribundo, de seguro que también te aferrarías a la vida. Claro, eres joven, tienes carros, tienes casas, tienes cuentas de crédito, tienes cuentas de ahorro, tienes dinero, estás ganando bien. ¿Qué te vas a querer morir, no es cierto? Pero querido, no te olvides, la muerte nos llega a todos, estemos o no preparados. La muerte te llega. Es tiempo que arregles tus asuntos. Arregla tus asuntos familiares, arregla tus asuntos con Dios y con tus prójimos. Esto es un tiempo para arreglar nuestros asuntos con nuestros familiares, con nuestro prójimo y nuestra cuenta pendiente que tenemos con Dios. Entonces, si tú tuvieras toda la riqueza, la fama y los bienes como tenía este rey moribundo, de seguro que también te aferrarías tanto a la vida. Por lo tanto, ¿cuál es la lección que podemos extraer para nosotros? La lección es que cuando Dios nos quiera llevar, no nos aferremos a la vida. ¿Cómo? Sí, esa es la lección. Que cuando Dios quiera llevarte, que cuando Dios nos llame a su presencia, no nos aferremos a la vida, porque el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Quien se aferra a su vida la perderá, pero si entregas tu vida hoy a Jesús, la salvarás. Hermanos, amigos que me escuchan, creamos con todo nuestro corazón en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la vida. Él dijo: yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amigos que me escuchan, solo en Jesús hay esperanza para nuestra vida. Asegúrate de no amar a este mundo. Asegúrate de no amar las cosas de este mundo. Asegúrate de no amar, porque el mundo y sus deseos pasan, nos dice el apóstol Juan. Mas el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. Asegúrate, antes bien asegúrense de amar a Dios, de amar a Jesucristo con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, porque aquel que ama a Jesucristo le entrega su vida a Jesucristo, y aunque esté muerto, vivirá, porque yo lo resucitaré en el día postrero, dice nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es nuestro Dios. La muerte nos llega a todos, estemos o no preparados, pero en Jesucristo hay esperanza. En Cristo hay esperanza. No tienes otra alternativa, mi querido oyente. No tienes otra opción. Solamente está: o te aferras a la vida y la pierdes un día, o la das a Jesucristo y la encuentras y la salvas tu vida. Solamente en Cristo hay esperanza. Este es el momento que tú debes aferrarte
a Jesucristo, porque solo en Él hay esperanza de vida. Y esta es la buena noticia que el Rey va a recibir a continuación. Aleluya. Gloria a Dios. Esta es la buena noticia. Así como te la estoy dando a ti, esta es la buena noticia. Entonces, dice el versículo 4, antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino la palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración. ¡Qué maravilloso! Dios oyó la oración de Ezequías y ese viene y le dice el profeta, Dios ha oído tu oración porque su oración era correcta, estaba basada en la justicia de la ley en el Antiguo Testamento. Entonces, si Ezequías oró basando su justificación en la obediencia a la ley y Dios oyó porque así era en el Antiguo Testamento, igual si tú hoy en este tiempo oras a Dios en el nombre de Jesucristo, también Dios va a oír tu oración. ¿Cómo Ezequías fue justificado? Por obedecer a la ley. ¿Cómo tú llegas a ser justificado ahora? No es por obedecer a la ley, sino por poner tu fe en Jesucristo. Entonces Dios oye a aquellos que han sido justificados. En el Antiguo Testamento oyó a los que han sido justificados por obedecer la ley. Así de esa manera Jesús oye, o Dios oye también a aquellos que han sido justificados hoy por poner su fe en Jesucristo. Si usted viene y pone su fe en Jesucristo, Dios va a oír su oración. Dios va a escuchar su oración. Y dice aquí, yo he escuchado tu oración y no solamente he escuchado tu oración, sino que he visto tus lágrimas. Entonces la oración de Ezequías, hermano, la oración de los justos estremece el corazón de Dios. La oración de aquellos que han sido justificados, es decir, de aquellos que han sido declarados sin culpa delante de Dios, de aquellos que han sido perdonados por Dios, estremece el corazón de Dios. Cuando Ezequías volvió su rostro a la pared y oró, esta oración estremeció el corazón de Dios. De esa manera, cuando usted, mi amigo, si pones tú tu fe en Jesucristo y elevas una plegaria a Dios, el corazón de Dios va a ser estremecido y Dios va a escucharte y Dios va a contestarte tu oración. La oración que hizo Ezequías es una oración de clamor, es una oración que sale del profundo de su corazón. Entonces Dios le dice al profeta Isaías, regrésate y dile a Ezequías, escuché tu oración, he visto tus lágrimas, por lo tanto yo he decidido sanarte. En Cristo hay vida y esperanza de vivir, aun cuando hay un diagnóstico que te dice que vas a morir. En Jesús hay esperanza para vivir. Yo te sano. Este es un nombre en el Antiguo Testamento. Jehová Rafa. Jehová es tu sanador. Jehová es mi sanador. Jehová es nuestro sanador. Yo te sano. Y al tercer día vas a subir a la casa de Jehová. Ezequías era uno de los hombres que amaba estar en la casa de Dios. Él le gustaba ir a escuchar a los cánticos en la casa de Dios. Le gustaba ir a ofrecer sus sacrificios a Dios en el templo. Él añoraba estar en la casa de Dios. Por eso, cuando nosotros vamos a ver en el libro de Isaías, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, la oración de este rey en el libro de Isaías, el capítulo 38. Miremos cómo es que en Isaías, el capítulo 38, encontramos un salmo que Ezequías escribió. Y en este salmo, versículo 9 dice, el salmo de alabanza que Ezequías le compuso a Dios cuando Dios lo sanó de su enfermedad. El versículo 10, yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije, yo veré a Jehová en la tierra. No veré a Jehová en la tierra de los vivientes. Ya no veré más a los hombres como moradores de este mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de aquí, de mi tienda como de pastor, como tejedor corté mi vida. Me cortarán con la enfermedad, me consumirán entre el día y la noche.
Contaba yo hasta la mañana. Como un león molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba. Gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Pues tú me restablecerás y harás que viva. Alabado sea Dios. Tú me restablecerás y harás que viva. En Cristo, en Dios hay esperanza, amigos. Hay esperanza de vida. Aférrate a Jesucristo, aférrate en Dios. Clama a Jesús de todo tu corazón. Él dice, harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y aquí está finalmente Ezequías, cuando ha sido sanado, él recapacita y él se da cuenta que él ha sido sanado y salvado porque Dios ha perdonado sus pecados, por las misericordias de Dios, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Cuánto dicen amén? Porque la misericordia de Dios es nueva, en Dios hay esperanza. Sí, es verdad que la muerte nos llega a todos, estemos o no estemos preparados, pero en Dios hay esperanza de vida. En Dios hay esperanza de vida. Si tú pones tu fe en Jesucristo y clamas con todo tu corazón, Dios va a oír tu oración y Dios va a contestar y va a sacarte de tu aflicción, porque en Él hay esperanza de vida. Aleluya. El versículo 19 dice, el que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a tus hijos. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida, nos dice el rey Ezequías, cuando ya había sido sanado. Y había dicho Isaías, toma masa de higos y póngale en la llaga y sanará. Había asimismo, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. En Dios hay esperanza de vida. Esta es la noticia que este rey recibe. Yo te sano hoy, dice, yo te sano hoy y vas a vivir. Y Ezequías dice, sí, Señor, y yo voy a vivir y voy a ir a tu casa, en 3 días voy a tu casa. ¿Y qué dice? Y fue a la casa de Dios en 3 días. Y aquí en Isaías 38 está el salmo que él compuso a Dios cuando fue sanado. Qué bueno, mi querido hermano, amigo, que cuando tú clames a Dios, poniendo tu justificación en la fe en Cristo, clames a Dios y Dios te escuche y te sane, salgas del hospital, te levantes de la cama, del lecho de muerte, del lecho de dolor, para coger, no sé, una guitarra, un piano, un par de tus panderetas y componer una alabanza a Dios, como dijo Ezequías, porque tú me levantaste, porque tú me sanaste, porque tú me rescataste, oh Dios, yo te canto. Los que viven te cantan, los que viven te alaban, los que viven te honran, los que viven te glorifican. Todo el que respira, alabe a Jehová. Todo el que respira, alabe a Jehová. Habitantes y moradores de la tierra, mientras viva, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alábalo por su nombre, por su gloria, porque en Dios hay esperanza. Aleluya. En Dios hay esperanza. Pero esta noticia alentadora que le traen a Ezequías, sabiendo Dios que Ezequías estaba turbado por su debilidad y su enfermedad, Dios le da una señal. Y le dice al profeta Ezequías, al profeta Isaías, le dice, dile a Ezequías que yo le voy a dar una señal para que esta noticia que está recibiendo se afirme en su corazón. Entonces, la señal era doble. Tenía dos opciones. Como le decía ayer a mi hija, Dios contestó su oración de Ezequías con un bonus.
vino con algo más que él se lo esperaba. Le dijo, no solamente te sano Ezequías, sino que te doy 15 años más de vida. 15 años, le añadió 15 años más de vida. Pero eso digo, la oración de Ezequías vino con un bonus track. 15 años más vivió Ezequías. Dios añadió a su vida. Yo te sano, añado a tus días 15 años más de vida. Y Ezequías obviamente estaba diciendo, ay Dios mío, ¿y cómo sé que eso es verdad? Entonces Dios le dijo, yo voy a darte una señal. ¿Y cuál es la señal? El profeta le dice, mira, Dios te dice, o haces, ¿qué quieres ver? Como señal, que la sombra que está aquí en estas gradas que han puesto aquí como reloj, que había en el palacio, unas gradas que servían como especie de reloj para medir, para saber en qué hora se encontraban. A ver, ¿qué quieres? ¿Que la sombra avance 10 gradas o que la sombra retroceda 10 gradas atrás? Entonces Ezequías es muy inteligente, muy perspicaz y dice, bueno, que la sombra avance, eso es fácil. Pero que la sombra retroceda para atrás 10 gradas, eso es difícil. ¿Cuál sombra? Se está refiriendo a esa sombra que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Cuando caminamos en el sol, tu cuerpo hace una sombra, ¿sí o no? Así de negrito, una sombra. Entonces había ahí una especie de sombra, ¿no? Dios dice a Ezequías, yo quiero ver que que la sombra regrese para atrás 10 grados. Eso es difícil. Bueno, difícil para Ezequías, no para Dios, querido. Entonces, ¿qué hizo Dios? El profeta Isaías clamó a Dios y le dijo, Dios, haz que la sombra retroceda 10 grados. E inmediatamente la sombra retrocedió 10 grados. Y cuando Ezequías vio que eso pasó, dijo, está hecho. Listo, yo lo creo. Va a suceder. Está hecho. La noticia que él recibió se afiató en su corazón. Se aferró a esa esperanza. Mi querido oyente, de la misma manera que Dios le dio una señal a Ezequías, al papá de Ezequías, que es Acaz, también le dijeron que pida una señal y él se negó a pedirla. Sin embargo, el profeta Isaías igual le dio una señal y le dijo, una señal, que una virgen dará a luz un hijo. Y ese hijo se llamará su nombre Manuel, porque él salvará a toda la nación y al mundo de sus pecados. Esa también es la señal de que yo te estoy diciendo. Tú dices, pastor, ¿qué garantías tengo yo que si de verdad me entrego a Jesucristo, yo voy a resucitar cuando muera? ¿Cuál es la señal? ¿Qué garantías me da a mí? Porque esa señal sirve como garantía. Entonces, ¿sabes cuál es la señal que garantiza que cuando yo muera y que cuando tú mueras, si tú mueres entregando tu vida a Cristo, cuál es la señal que garantiza que tú vas a resucitar? Es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice en Corintios capítulo 15 que si Cristo no hubiera resucitado, entonces vana sería nuestra fe. Nuestra fe no tendría sentido, mas como Cristo se levantó de la tumba al tercer día y vive y la tumba quedó vacía, entonces esa es la garantía de que yo cuando muera voy a resucitar. Esa es la garantía de que tú cuando mueras vas a resucitar. Pero si tú entregas tu vida a Cristo, resucitarás para vida y para vivir eternamente. Pero si no entregas tu vida a Cristo, entonces resucitarás para morir y morir eternamente en el infierno. Ahí está la señal. Dicho eso, el profeta dijo, hagan una masa de higos, un emplasto de higos, y pónganle en la llaga. Y la llaga a los 3 días sanó. Yo me imagino ahí los que trabajan, los que tenían, ¿no? los sirvientes del rey, conversando entre ellos, diciendo, ya lo intentamos todo. Ya que los médicos han puesto de todo y no sana. ¿Y funcionará esto? ¿Funcionará o no, Abigail? ¿Funcionará esto? Me imagino entre ellos, ¿no? Diciéndole, de repente la dama de compañía, la dama de la primera, la reina, ¿no? Diciéndole, mi señora, pero ya le hemos puesto de todo y no funciona. Ahora el profeta dice que le pongamos esto, que funcionará o no funcionará. Y se escucha un murmullo diciendo, pero sí le hemos intentado de todo. Los médicos aquí intentaron de todo. ¿Y Isaías es médico? No, Isaías es profeta. ¿Y cómo que póngale un poco de higos, hagan una masa y póngale ahí? Mis queridos, cuando Dios está en el asunto, funciona. Los higos no funcionaron porque había un poder mágico en los higos para curar la llaga del rey. Los higos funcionaron
porque la palabra de Dios era lo que había sanado al rey. La palabra de Dios sanó al rey. Entonces aquí yo te dejo algo práctico. Cuando tú tomes medicamentos, no tomes el medicamento confiando que la paracetamol, la citromicina, la hidroxicloroquina, la ivermectina o todo el tratamiento, eso te va a hacer bien. No lo tomes así. Ora antes de tomarlo. No pongas tu esperanza en el medicamento, pon tu esperanza en Cristo, porque el que sanó a Ezequías no fue el plasmo de higos, fue Dios con su palabra. Pero lo que queda claro aquí es que Dios usa medios para sanarnos. Yo estuve también de muerte agonizando por este virus y Dios me sanó. Yo no voy a decir que el tratamiento médico me sanó, que el doctor fulano me sanó. Yo no jamás voy a atribuirle la sanidad mía cuando estaba a 3 días de morir, como le dijeron a mi esposa, o quieres tener a tu muerto en tu casa si no le internas. Le dijeron eso a mi esposa. Yo no voy a atribuir mi sanidad al médico, a los medicamentos. Eso sería una necedad de mi corazón. Yo, por la fe y por lo que dice su palabra y por lo que conozco de las escrituras, le atribuyo mi sanidad a Jehová, Dios de los ejércitos, y a su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Él usó esos medios. Los médicos, como usó a Isaías, los medicamentos, como usó el emplasmo aquí, pero para sanar a Ezequías. Y esto es muy importante que te diga, porque aquí tú puedes ver que la ciencia y la fe van de la mano, no se contradicen, mis queridos amigos. La ciencia y la fe van juntas. Esta es la buena noticia. La muerte nos llega a todos. Estemos o no estemos preparados, pero en Dios hay esperanza de vida. Puedes clamar en Dios y Dios va a sanarte. Y la señal de que vas a resucitar cuando te mueras es que Cristo resucitó. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ya su nombre. Esta es mi conclusión. El rey agonizante no necesitó creer para que Dios se acerque a él. Dios se acercó a él porque lo amaba. De ese mismo modo, tú no necesitas creer para que Dios se acerque a ti. Dios ya se ha acercado a ti a través de Jesucristo cuando vino aquí a la tierra. Dios ya se acercó a nosotros. Arrepentidos porque el reino de los cielos se acercó a vosotros. Él ya vino, Él vino y caminó entre nosotros y hoy está aquí a través de su Espíritu Santo. Entonces tú no necesitas creer para que Dios se acerque a ti. Dios ya se ha acercado a ti. Tú necesitas creer para que tú necesitas creer para escapar de la condenación en que hoy estás viviendo. San Juan 3:16 dice que todo aquel que cree, Dios ama al mundo, pero todo aquel que cree tendrá vida eterna. Y el versículo 17 y 18 dice que todo aquel que no cree ya ha sido condenado. Entonces tú no necesitas creer para que Dios venga a ti. Tú necesitas creer en Jesús para escapar de la condenación en que ya estás viviendo. Dios no necesita que tú creas para que Él te ame. Él te ama sin condición porque tú eres su maravillosa creación. Tú necesitas creer en Jesús para que tengas una relación con Dios como tu Padre. Y por último, tú no necesitas creer para que hagas una oración. Cualquiera puede hacer una oración. Tú necesitas creer en Jesús para que Dios escuche y responda tu oración. Porque no te olvides que la muerte nos llega a todos. Estemos o no estemos preparados, pero en Dios hay esperanza de vida. Y esa es la lección que nos deja el rey que agoniza. Nos dice que la muerte llega a todos. Si estás preparado, en buena hora. Y si no estás preparado, en mala hora. Pero la muerte va a llegar. Pero si te aferras no a la vida,
sino que si te aferras a Jesucristo, hay esperanza para ti, para los tuyos, de tu familia. Crees en el Señor Jesucristo y vivirás. Amén. Padre, en este momento, oro, Señor, por aquellos que están hospitalizados y aquellos que tienen familiares hospitalizados. Señor, sabemos y hemos expuesto tu palabra, tu verdad, que en Jesucristo hay esperanza de vida, que las personas deben creer en Jesucristo, deben confiar en Jesucristo, que la humanidad debe creer en Jesucristo. Todos están esperando una vacuna. Todos quieren confiar en la vacuna, Señor, contra este virus, pero nadie se atreve a confiar en ti. Es verdad que la vacuna va a resolver el problema viral que estamos viviendo, pero no, la vacuna no resolverá el problema de nuestros pecados contra nuestro prójimo. La vacuna no resolverá los problemas que hay entre nuestra familia. La vacuna no resolverá el problema que tenemos con el prójimo. La vacuna no resolverá los pecados que tenemos contra nuestros hijos, que hemos hecho contra nuestros cónyuges. La vacuna no resolverá el pecado que hay que yo he hecho, que la humanidad ha hecho contra ti. El pecado, Dios mío, solo puede ser resuelto por la sangre de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por eso, Dios mío, que en esta hora clamo por mis oyentes que están ahí. Oro por cada uno de los que están oyéndome ahí, Señor. Elevo esta plegaria, Dios mío, y oro por aquellos que escucharán la prédica ahí, Dios mío, que queda grabada. Oro por cada uno de aquellos que escuchen esa prédica y la vuelvan a escuchar, Padre, para que pongan su fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ya que poniendo su fe en Jesucristo, ellos serán justificados. Y si son justificados, tú escucharás su oración y responderá su oración, ya que si son justificados, ellos podrán tener una relación contigo como Padre e Hijo, Señor. Oro, Dios mío, por ellos. Oro, Padre, para que si son ellos justificados, puedan clamar por sus familiares enfermos, y tú escucharás su oración y los sanarás y los librarás y perdonarás todos sus pecados. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Un abrazo fuerte en el nombre de Jesús. Y los dejo aquí con mi hija Abigail en este momento. Dios los bendiga, hermanos. Amén.